Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero aprovechar para compartir con ustedes un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento. Es un mandamiento y este mandamiento pues se debe llevar a cabo porque en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera un día, y eso es algo que pues todos sabemos, que un día moriremos. Pero el problema pues no es la muerte en sí. El problema es que después de la muerte iremos delante de un Dios que es triplemente santo. Y pues la pregunta delante de Él no va a ser ¿de qué religión eres? Para ver si te puedo juzgar o no. No va a importar de la religión que seas, color, nacionalidad. La Biblia dice que el humano que muera va a ir a un juicio. No importa color ni de dónde sea. Todo nacido de mujer irá a un juicio, y ese juicio será delante de un Dios que es triplemente santo. Y pues Cristo dijo que no hay bueno ni aun uno. Probablemente conozcamos personas que hagan cosas buenas, pero el que yo haga cosas buenas no quiere decir que yo sea bueno. Hay gente mala que puede hacer cosas buenas, pero no deja de ser mala. Entonces, todos nosotros tenemos pecado. ¿Pero qué es pecado? El pecado es transgresión de la ley. Y al mencionar la ley o hablar de la ley, estamos hablando de los mandamientos. Y fíjate, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad, pues yo no conozco a nadie. Y creo que nadie me conoce aquí, o no sé. Pero no necesito conocerte, o tú no necesitas conocerme a mí para darte cuenta que he hecho muchas cosas malas. No necesitas preguntarme si soy malo. Porque pues al momento de cometer algo que está mal, pues eso nos hace como imperfectos. Una persona buena es aquella persona perfecta que nunca ha hecho nada mal. Entonces, por eso Cristo dijo que no hay bueno ni siquiera uno. Y pues gente que hace cosas buenas sí lo hay, muchas. Pero eso no los convierte en gente buena. Porque hay muchas religiones que hacen muchas buenas obras, o van a los hospitales y llevan lonches, agua, o algunas personas les llevan cobijas o ropa, o algunas otras hasta las llevan a su casa, a quedarse en sus casas. Pero aún así la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hacer muchas buenas obras, pero el hacer buenas obras para yo tratar de como comprar un lugar en el cielo, si se puede llamar así, pues no me va a servir de nada, porque Dios no se deja corromper. Probablemente aquí en el mundo, si vamos, nos pasamos de la velocidad, nos pasamos del límite de la velocidad cuando vamos en nuestro coche, probablemente nos para el tránsito, y si le das dinero, algunos, no todos, te van a dejar ir. Pero con Dios no pasará eso. La Biblia dice que Dios no pasará por inocente al culpable. Y dice que Él no hace excepción de personas. Tanto así, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él no cambia. Él no cambia. Y el hecho de que haya personas que crean que el irse de rodillas a algún lugar y lastimarse sus rodillas y sangrárselas, eso hará que Dios se toque el corazón y diga: pobrecito, se lastimó las rodillas, le voy a perdonar sus pecados. Eso no pasará. Eso no pasa. Dios es inmutable. Si en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte va a haber un juicio, y delante de quien estaremos es delante de un juez justo, podrás hacer lo que quieras, sea quien sea, yo, un pastor, un padre, el papa, un profeta, los discípulos de Cristo, aún los hermanos de Cristo,
Si no es por Cristo, nadie entra a la vida eterna. Según la Biblia, Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie es nadie. No importa quién sea. Por el único medio que podemos llegar a la vida eterna y ser librados de la ira de Dios, según la Biblia, es a través de Cristo. En Juan capítulo 3, 16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si te puedes dar cuenta, no te he mencionado el nombre de mi iglesia, ni siquiera te he dicho que tienes que pertenecer a mi iglesia como algunas sectas llegan a hacerle creer a algunas personas. No, podrás pertenecer a mi iglesia, pero mi iglesia no te va a salvar. Yo pertenezco a una iglesia, pertenezco a una religión que se llama cristiana, religión cristiana. Pero decir que soy cristiano no me va a salvar, porque la boca puede decir muchas cosas, pero las acciones pueden decir otra. Una persona podrá decirle un hombre podrá decirle a su esposa te amo, pero con sus acciones decir todo lo contrario. No solo el hombre, pues también la mujer puede decirle a su esposo te amo, pero con sus acciones decir todo lo contrario. Entonces, yo podría decir creer en Cristo o creer en Dios, pero mi comportamiento, decir todo lo contrario. Decir creer en Cristo o cargar un crucifijo o traer la cruz aquí en mi camisa o ir a la iglesia y ser un hipócrita como Judas. Entonces, Judas estuvo muy cerca de Cristo y aún así no confió en Cristo. Y él hizo justicia por su propia mano. Decidió él ir se podrá decir que a desahogar su culpa, ahorcándose, creyendo que con eso su culpa se iba a borrar. Cuando en realidad el que borra nuestras culpas, nuestros pecados, no solamente al principio, sino siempre, la Biblia dice que con un solo sacrificio, Él nos ha santificado a los que creen en Él, en Cristo. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos o ir al cielo. Y fíjate que esto se tiene que hablar, porque yo podría engañarte solamente para caerte bien y decirte que no importa. Hoy en día, como muchas iglesias enseñan, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Y esa es una mentira. La realidad es que es una verdad a medias, es mentira. Porque que yo solamente te diga que Dios quiere lo mejor para ti, nada más por nomás. Cuando Dios nos da un bien a nosotros siendo pecadores, solamente es por Cristo. No es porque nosotros lo merezcamos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos hemos pecado sin excepción. Toda persona, todo nacido de mujer que tiene una conciencia. Y fíjate, el significado de la palabra conciencia es con conocimiento. Todo aquel que tiene conocimiento de que cuando va a hacer algo está bien o está mal, pues ya no tiene excusa para decir yo no sabía. Al momento de tener el conocimiento, por ejemplo, hay personas que se llegan a burlar o a blasfemar del nombre de Dios y no tienen excusa para decir no lo sabía, porque se están burlando sabiendo que se están burlando de Dios y lo hacen con un motivo, como de ofenderlo, cuando en realidad pues Dios no puede ser ofendido. A Dios no le causamos nada a nosotros. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Él sigue siendo Dios. Entonces, todos nosotros, dice Salmos, que todos nosotros nos descarriamos. Cada cual escogió el camino que mejor le pareció. Por eso es que la misma palabra de Dios dice que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, Cristo no vino por gente que se considera una buena persona o dice, pues me trato de portar bien para irme al cielo. Pues la verdad nadie se puede portar bien. Puedes decirme, trato de esforzar. Sí, te tratas de esforzar, yo también, pero no puedo. Y nadie en el mundo puede, porque traemos pecado.
Probablemente hoy te esfuerzas para no pecar, pero mañana continúas pecando con la vista. Y como te digo, hay personas que probablemente tienen muchas dudas o tratan de contradecir, ¿no?, lo que podría estar hablando yo. No porque yo sea muy sabio, no, sino que lo que dice la Biblia pues es la verdad. La Biblia dice que Dios es veraz y todo humano sea mentiroso. Yo no estoy hablando de mí mismo. Soy un pecador y si estuviera hablando cosas que nacen de mí nada más, pues estaría perdiendo mi tiempo aquí y pues es algo que a ti no te va a edificar ni te servirá de nada tampoco. Pero ¿sabes algo? Lo que te estoy hablando es algo que viene en la Biblia y lo único que te puede dar la vida eterna según la Biblia pues solamente es Cristo. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores, porque Cristo es Dios. Y el único que nos puede dar la vida eterna, pues es Dios. Y la Biblia dice que la salvación es de Dios. Entonces nadie, si hubiera alguien que dice yo creo en Cristo, pero Cristo no es Dios, el Cristo en el que yo creo no es Dios, bueno, ni su Cristo se puede salvar y mucho menos a esa persona que cree en ese Cristo. El único que te puede dar la vida eterna es Cristo, el Hijo de Dios, ese Cristo que es Dios, ese que se encarnó en el vientre de una virgen. Y fíjate, el mensaje importante, según la Biblia, la buena nueva, el significado de la palabra evangelio es buena nueva o buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, pero una historia que todos conocemos es que él fue castigado. Según la Biblia dice que él fue azotado, y el significado de la palabra azotado es pelado. En realidad él fue pelado. Probablemente a algunos les va a sorprender, pero todo su cuerpo, en su cuerpo no había heridas en cada parte de su cuerpo. Todo su cuerpo era una sola herida. No había parte de su cuerpo que no estuviera herido. Pero eso no es lo que debería darnos tristeza o lástima o ponernos a llorar. La realidad es que Cristo no le tenía miedo ni a los clavos, ni a la corona, ni a los látigos, ni a la cruz. Él le tenía miedo a su propio Padre, porque según el profeta Isaías, el que hizo padecer a Cristo fue su propio Padre, Dios, el Padre, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo fue el que vino como intercesor a salvar, a morir por pecadores. Él es el mediador, pero Él es el sustituto también de los pecadores. Así que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Nadie va a llegar al cielo por considerarse una buena persona, por decir soy cristiano, por decir soy de la luz del mundo, o por decir soy testigo de Jehová, o mormón, o católico. No, todo aquel que vaya al cielo va a ir al cielo solamente porque creyó que Cristo pagó por sus pecados, nada más. Según la Biblia, el único que puede quitar tus pecados es Cristo, porque Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, no hay nada más que pueda quitar nuestros pecados, sino solamente Cristo. Con su sangre, Él nos limpia, nos purifica y nos hace aceptos al Padre, a Dios. Entonces, al momento de que una persona, siendo creyente, que cree en Cristo, muere y va al juicio, pues, lógicamente que todo humano, estando delante de la presencia del Cordero de Cristo, al ver sus marcas en su cuerpo, pues no va a haber otra cosa más que agradecer. Aquel que se dé cuenta, desde hoy mismo nos podemos dar cuenta quiénes somos nosotros mismos. En este momento tú te puedes dar cuenta que hay gente que no le importa en lo absoluto saber quién es Dios. No le importa en lo absoluto escuchar nada de Dios. Pero no podemos anhelar ir al cielo sin buscar a Dios desde aquí, desde la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a aburrir?
te vas a aburrir. Entonces, el buscar a Dios es desde ahorita. ¿Y sabes algo? En este momento probablemente te suene esto aburrido, pero en el infierno va a ser eternamente. Un tormento eterno. Fíjate, la buena noticia es el amor de Dios. Pero para que una buena noticia sea buena noticia, pues tenemos que saber por qué es buena noticia. Y es buena noticia porque tú mereces el infierno por la eternidad, igual que yo. Y nunca podrás salir de ahí, porque eres un pecador igual que yo. Y todos los días estamos pecando, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y estando en el infierno vas a blasfemar, o querrán la gente que vaya al infierno blasfemar el nombre de Dios, escupir la cara de Dios, pero van a hacer lo que quieran, pero aún así no podrán salir del infierno. El día de tu salvación es hoy, no mañana. Hoy es el día. Dios te está advirtiendo hoy que vayas a Cristo, porque Cristo fue a la cruz del Calvario para que tú seas salvo. La palabra de Dios dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y continuamos vivos, solamente es porque Dios es paciente y te está dando tiempo de arrepentirte, de poner tu confianza en Cristo para que vayas a la vida eterna y no al infierno. Creo que nadie rechazaría un amor inmerecido. Tú no mereces recibir el amor de Dios, yo tampoco, pero Él te lo está dando aunque no lo mereces. Y ese regalo que no merecemos, pero que por gracia nos ha sido dado, es Cristo en la cruz del Calvario, que ha sido aplastado, y según Salmo 22, Cristo se sintió como un gusano. Y si tienes Biblia, lo puedes buscar en tu Biblia en el Salmo 22. ¿Y sabes algo? Tristemente, hay muchas personas, muchos jóvenes, que pueden tener adolescentes o niños, pueden tener, desde el momento que tienen uso de conciencia, ya hay culpa. No sé si te acuerdas a qué edad comenzaste a hacer cosas que tú sabías que estaban mal, no lo sé. Un niño de 11, por ejemplo, ya tiene conocimiento de lo que está bien y está mal. No podemos decir que es inocente y que no irá al infierno. Un niño que tiene conciencia, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Un niño sabe que es pecado, sabe que es desobedecer a sus padres, sabe que es lo que está mal y lo que está bien. Puedes preguntarle a un adolescente que no quieren saber nada de Dios, pero solamente quieren saber de: quiero tener una novia o quiero tener mi novio. Pero ¿sabes algo? Lo más importante aquí no es eso. Y en este momento, quien sea, y no solo aquí, sino en el mundo, se podría estar burlando cualquiera de escuchar esto. Pero esto es lo único que te puede librar de la ira eterna de Dios en el infierno. No hay nada más. Y se escucha muy simple, porque la ira de Dios la recibió Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, inmaculada, nunca le hizo mal a nadie, fue azotado. Después de haber sido azotado, que es pelado, fue a la cruz del Calvario, y estando en el madero, Él clamó al Padre, clamó a Dios y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto traducido del arameo es: Señor, Señor, o Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que Dios lo haya desamparado, Él estaba dando unos gritos que tú darás en el infierno, o aquel que creerá daría en el infierno. Por eso es que Cristo es el sustituto. Así que si tú crees en Cristo, Cristo ya dio esos gritos que tú darías en el infierno, en la cruz del Calvario. Cristo sintió el mismo infierno en la cruz del Calvario. Así que si tú crees en Cristo, el infierno que tú merecías sentir por la eternidad lo sintió Cristo en la cruz del Calvario. Cree hoy en Cristo. Después de haber dicho: ¿por qué me has desamparado?, dijo: consumado es. Estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Después de esto Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que
que de verdad había pagado por cada uno de tus pecados, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Si has creído, esta podría ser la última advertencia que Dios te está dando. Mañana podrías morir. No importa que tengas 15 años, 14, 13, no importa que seas muy joven. El día que Dios decide cuando tu corazón se para, es cuando Él dice, no cuando tú lo decidas. No importa si vas al gimnasio o corres todos los días. Hoy es el día de tu salvación. Pon tu confianza en Cristo y serás salvo. Dios te bendiga. Bajan, por favor. Muchas gracias.